Hola a todos. Hoy viajamos en el tiempo hacia finales del siglo XIX para revisitar el barbárico caso de uno de los asesinos más crueles de la historia. La figura de Jack el Destripador continúa siendo uno de los grandes misterios de la historia del crimen. Entre cientos de posibles sospechosos se encuentran los nombres de Francis Tumblety, un pseudomédico, Aaron Kosminski, un barbero polaco, el príncipe Albert Victor, nieto de la reina Victoria, y hasta el cirujano Sir John Williams, entre muchos otros. Sin embargo, la oscura identidad del asesino de Whitechapel, que en un periodo de 2 meses aterrorizó los suburbios londinenses del siglo XIX, asesinando a 5 mujeres, jamás pudo ser revelada. Frederick Dymond había nacido el 30 de julio de 1853 en Birkenhead, Cheshire, Inglaterra. Los inicios de su vida fueron similares a su final. Sus padres eran Thomas Dymond, un ojalatero, y Anne Bailey, quien era maestra de una escuela religiosa dominical. El matrimonio había tenido 7 hijos. Para poner las cosas en contexto, desde su infancia, Frederick estuvo rodeado de una atmósfera pendulante en la cual coexistían las supersticiones, la ciencia y las creencias religiosas, colisionando entre sí como en ninguna otra época de la historia. El carácter del padre de Frederick, un hombre sumamente inestable, variaba constantemente entre estados de ánimo sombríos, un temperamento feroz y un coro de voces en su cabeza. Golpeaba regularmente a Frederick, su cuarto hijo, y creía que una de sus casas estaba embrujada. También intentó quitarse la vida en varias ocasiones. Quien mayormente debía soportar los ataques de ira violenta de su padre era Frederick. Su hermano mayor Edward declararía en años posteriores que Thomas Dymond le había tomado un especial odio a Frederick desde el momento de su nacimiento. Durante su juventud, Frederick fue apodado Fred el Loco, producto de sus conductas y comportamientos anormales, que posiblemente se desprendían de los feroces ataques recibidos a manos de su padre, quien moriría años más tarde mientras residía en una workhouse de la localidad de Birkenhead, a la cual había ingresado en estado de desequilibrio mental grave. Frederick también sufría de ataques de epilepsia que se desencadenaban ante situaciones de alto estrés. Se sabe que Frederick tenía una relación muy estrecha con su madre Anne y que fue ella quien, con un gran fanatismo religioso, le inculcó su personal y particular interpretación de las escrituras. La madre de Deming padecía de delirio místico y Fred acostumbraba a llevar una Biblia siempre consigo y estaba peligrosamente obsesionado con los conceptos del pecado y los castigos. Anne Bailey murió en el año 1875, lo cual fue un terrible golpe emocional que dejó a Frederick destrozado, al punto tal de sufrir una profunda crisis mental. Más tarde, Frederick Dymond diría, cito, «Mi madre siempre fue buena conmigo. Ella estuvo en un manicomio antes de mi nacimiento y salió cuando nací. Mi padre era un viejo bruto y con frecuencia me azotaba. Mi padre había sido un lunático y murió en el asilo de Birkenhead». Fin de la cita. A los 16 años, tras la muerte de su madre, Frederick escapó de su hogar, intentando evitar la violencia de su padre, y se hizo a la mar, tomando varios puestos a lo largo de los años, como marinero de cubierta, instalador en la sala de máquinas y camarero en un barco de pasajeros, lo cual le permitió viajar por todo el mundo. Pero cada vez que retornaba a la casa en la que había nacido, sus hermanos lo encontraban más extraño y excéntrico en sus comportamientos. Frederick solía vestirse formalmente,
usaba joyas y muchas veces se lo encontraban hablando consigo mismo en voz alta. También decía que podía ver al fantasma de su madre que se le aparecía durante las noches, exactamente a las 2 de la madrugada, para mantener conversaciones con él acerca de las mujeres pecaminosas y cómo éstas debían ser castigadas de la peor manera. Su comportamiento en público se describió como agresivo, ostentoso, insinuante y extremadamente atento hacia las mujeres, pero de forma desagradable. El 28 de febrero del año 1881, cuando tenía 27 años, se casó con una mujer llamada Mary James. Había sido su novia en la juventud. La pareja se mudó a la ciudad de Sydney, en Australia. Allí, Frederick trabajó como plomero e instalador de gas. A pesar de ser descrito como un buen empleado, mientras trabajaba para una firma de Sydney se descubrió que había robado accesorios y herramientas y fue sentenciado a 6 meses de prisión. Para el año 1886, la esposa de Diemen dio a luz a 2 niñas, a las cuales llamaron Bertha y Marie. Tras su liberación, Frederick siguió trabajando como instalador de gas, esta vez montando un negocio propio. En enero de 1888 estaba en Cape Town, usando un nombre falso, Harry Lawson, involucrándose en fraudes y robos exitosos en Klerksdorp y Johannesburgo. Fue nuevamente sentenciado, esta vez a 14 días de prisión por perjurio e insolvencia financiera. Frederick pagó una fianza y retornó a Inglaterra en barco vía Sudáfrica junto a su esposa e hijos. Una de sus modalidades delictivas consistía en seducir a las mujeres que lo recibían en sus casas mientras hacía las conexiones de gas, a las cuales luego robaba con total impunidad, sabiendo perfectamente que ninguna sería capaz de denunciarlo, ya que eso supondría revelar que habían engañado a sus esposos. Una vez llegado a Inglaterra, se instaló junto a su familia y allí Marie dio a luz a 2 hijos más, un varón al que llamaron Sydney y una niña a la que bautizaron Leila. En noviembre de 1889, Frederick consiguió un empleo en una granja de Yorkshire y, dejando a su esposa e hijos atrás, viajó hasta la ciudad de Hull, en donde se presentó como criador de ovejas usando el alias Harry Lawson. En febrero de 1890 contrajo matrimonio de manera ilegal con Helen Matheson, la hija de 21 años de su empleadora, que no sabía que Frederick ya estaba casado. Pero tras una breve luna de miel, desapareció de la granja y retornó con su verdadera esposa. Su regreso fue fugaz, ya que se involucró en una estafa de venta ilegal de joyas y escapó a Sudamérica, desembarcando en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en donde fue arrestado y deportado a Inglaterra para ser nuevamente encarcelado, esta vez por un periodo de 9 meses. Tras su liberación, en julio de 1891, alquiló una propiedad llamada Dingham Villa en Rainhill, Lancashire, bajo el nombre de Albert Oliver Williams. Allí se reunió nuevamente con su esposa Mary James y sus hijos, pero la estancia en la casa sería breve. Su esposa estaba al tanto de sus coqueteos con las mujeres y las discusiones de la pareja aumentaron considerablemente. El 22 de septiembre de 1891, Frederick se casó con otra mujer, llamada Emily Lydia Mather. La boda fue seguida de un gran banquete que el propio Diemen pagó de su bolsillo. Los recién casados partieron hacia tierras australianas a bordo del Kaiser Wilhelm II el 15 de diciembre de ese mismo año. Utilizando el nombre de Mr. Druin, Frederick alquiló una cabaña de piedra ubicada en el número 57 de la calle Andrew, en Windsor. Cerca de la Navidad, Diemen, que había pedido permiso al dueño de la propiedad para realizar algunos arreglos en el piso de piedra de parte de la edificación, puso en marcha su macabro plan. Golpeó salvajemente a su esposa Emily en la cabeza con un hacha y le cortó el cuello. Enterró su cuerpo bajo las piedras de la chimenea del segundo dormitorio de la cabaña y colocó una nueva capa de cemento fresco.
Inmediatamente vendió las pertenencias de su esposa, incluida su ropa, a los revendedores de la zona, bajo el alias de Mr. Dawson. Acto seguido, defraudó a un vendedor de joyas y se apuró a escribir a una agencia matrimonial, utilizando otro de sus alias, que según la recolección histórica posterior, habrían llegado a ser unos 35 nombres diferentes. Esta vez se postuló como un hombre soltero, adinerado y de buena familia, que buscaba esposa. Rápidamente recibió respuesta de una señorita llamada Kate Rosenfeld y partió a su encuentro en Sydney, lugar en el que ambos se comprometieron. Sin embargo, el matrimonio, para suerte de Kate, nunca llegó a concretarse, dado que la familia se opuso al enlace. Mientras esto ocurría, en la cabaña de la calle Andrew, una nueva inquilina se contactaba con el propietario de la vivienda, quejándose de un espantoso olor que provenía de la segunda habitación y que apestaba horriblemente toda la casa. El dueño, atendiendo a las quejas de su nueva ocupante, se presentó en la cabaña y levantó las piedras de la chimenea de la habitación, descubriendo el cuerpo de Emily Mather. Inmediatamente se dio aviso a las autoridades, que pudieron recuperar los restos del lugar e interrogaron al propietario. Este les dijo que hacía pocos meses le había alquilado la casa a un tal Mr. Trewin, al cual describió como un hombre ostentoso, de cabello y bigote rubio y ojos azules. Los policías también investigaron la zona y pudieron recopilar datos de algunos comerciantes locales que habían tratado con Frederick, aunque lo reconocían por otro nombre, Mr. Williams. Y supieron también que había llegado hacía poco tiempo a bordo del Kaiser Wilhelm II. Con la información recopilada, la policía de Australia pudo entrevistar a varios pasajeros que habían compartido la travesía con los recién casados. La mayoría describieron a Williams como un hombre desagradable y comentaron que su esposa, la señora Williams, les había contado que provenía de Rainhill y que su familia residía en esa localidad de Inglaterra. Con estos datos, la policía australiana se contactó con las autoridades inglesas, que rápidamente se dirigieron hasta Dingham Villa, en Rainhill, Lancashire. Allí hicieron un macabro descubrimiento. Bajo el suelo de la casa y cubiertos por una gruesa capa de cemento, yacían los cuerpos de Mary James, la primera esposa de Frederick, y sus 4 hijos. Más tarde se supo que durante la noche del 11 de agosto de 1891, cuando estaban por acostarse, Frederick había atacado a su esposa y a sus hijos. Los había golpeado en la cabeza con un hacha de guerra y luego les había cortado el cuello a todos, salvo a su hija mayor Bertha, a quien había estrangulado, probablemente mientras ésta trataba de huir. Frederick Diemen fue apresado el 12 de marzo de 1892 y fue encarcelado en la prisión de Melbourne, en donde le contó a los otros presos que él era el mismísimo Jack el Destripador y que si había matado a su esposa era porque en uno de sus viajes, mientras trabajaba como marino, había contraído sífilis tras haber mantenido relaciones con una prostituta en la ciudad de San Francisco. También dijo que para no contaminar a su esposa Marie, había decidido matarla. Debido a sus declaraciones, la policía victoriana investigó y comparó la letra de Diemen con la del supuesto Jack el Destripador, no pudiendo arribar a ninguna evidencia consistente, razón por la cual nunca se pudo unir a la sombría figura del asesino de Whitechapel. Durante esa época, el periódico británico The Pall Mall Gazette sostuvo que decenas de cartas recibidas en las oficinas de Scotland Yard estaban escritas por remitentes que aseguraban haber sorprendido a Diemen merodeando por el distrito de Whitechapel en 1888, época de los crímenes de Jack el Destripador. La prensa australiana, país donde el asesino mató a su segunda esposa, de inmediato se hizo eco con el rumor y tildó al delincuente con el apodo de Jack
el destripador de los mares del sur. La policía inglesa, sin embargo, no dio crédito a esta teoría. Durante el juicio se conoció que robaba dinero y joyas con total impunidad a las mujeres que lo recibían en sus casas mientras hacía las conexiones de gas. También se supo que seducía a estas mujeres y que mantenía relaciones con ellas, pero claramente ninguna lo había denunciado, ya que eso hubiese supuesto revelar que habían engañado a sus esposos. Frederick Dymond fue juzgado por la Suprema Corte de Melbourne y hallado culpable de los asesinatos de sus 2 esposas y sus 4 hijos. Su alegato de locura fue rechazado y tras una breve deliberación se lo condenó a morir en la horca. Fue ejecutado exactamente a las 10:01 minutos de la mañana del 23 de mayo de 1892. Tras su ejecución, agentes de la policía australiana le tomaron una impresión de su cara y sobre la base de esta se confeccionó una máscara post-mortem que fue enviada a Scotland Yard. Esta imagen, en la actualidad, se exhibe en el Museo Negro del Crimen de Londres. Al momento de su muerte, Frederick Dymond tenía aproximadamente 38 años. Muchas gracias por haber visitado mi canal, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo caso en Crímenes del Pasado. Gracias.